Buenos días, estudiantes de programación. En esta clase de reforzamiento, la clase 3, vamos a continuar con el uso de las estructuras iterativas. Vamos a repasar y vamos a decir que en muchos de los procesos, en una actividad cotidiana, se repiten. Entonces, para estos procesos, como contar, diremos, de 1 al 100 o sumar términos de 1 al 100, son procesos repetitivos, ¿no? Se suma elementos. Entonces vamos a continuar con el avance, sin antes recordar que también nosotros llamamos a este conjunto de sentencias un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un proceso que se repite varias veces, ¿no? Y este ciclo debe terminar, no es infinito, ¿no? Sino es finito, ¿no? Si fuera infinito, nuestro programa se colgaría y la máquina nunca sabría dónde termina, ¿no? Para ello hay una condición. Las condiciones son las que nos dicen cuándo debe terminar el ciclo. En cada una de estas estructuras está una condición que controla la cantidad de veces que debe repetir un proceso, ¿no? Iterar, ¿no? Entonces aquí está la condición. Esta es la estructura for. Una de las características de la estructura for es que tiene un contador automático, ¿no? Y es en forma, la figura es en forma de lápiz con dos puntas. No me hagan otras figuras que respeten las figuras geométricas, así como los ingenieros tienen su diseño para representar ya sea una puerta, una habitación, que es una cocina, una sala. Entonces lo mismo, aquí tienen que respetar las figuras geométricas, ¿no? Entonces tiene tres partes en lo que es el for: un inicio del contador, la condición y el incremento. Entonces el for igual en el lenguaje C# se separa por un punto y coma y se abren las llaves donde está el proceso y se cierran las llaves donde termina el ciclo. Entonces, como también cumple una condición, algunos libros o autores representan el while como una estructura condicional, como un rombo, donde nosotros iteramos y por falso se sale, ¿no? Pero nosotros estamos utilizando esto que es como un lapicito, como una punta donde colocamos la expresión lógica y colocamos las instrucciones, y esto va a ir repitiendo mientras la condición sea verdadera y se sale por falso, ¿no? Entonces tenemos también la estructura do while, donde están las instrucciones. La diferencia de estos dos es que en el do while por lo menos realiza una vez la operación, luego ya en aquí hace, si la expresión no se cumple, las instrucciones no se realizan 0 veces. Aquí es por lo menos una vez se ejecuta estas operaciones que están dentro del ciclo. Entonces la condición, entonces do, instrucciones, while, y aquí hay un punto y coma, ¿no? Estas son las diferencias. Aquí en el while no se coloca punto y coma, ni en el for, son estructuras. En cada sentencia sí se coloca punto y coma. Entonces todas estas cuatro son, todas estas tres son las más importantes: el for y el while y el do while, ¿no? Que se utilizan dentro de la programación. Y ahora vamos a también repasar lo que era un contador. El contador eran variables enteras, que estas se pueden incrementar. Nosotros podemos escribir contador más 1, pero en el lenguaje C# se puede abreviar de esta manera con el C++, o i más 2, i más 2, ¿no? También se pueden decrementar, ¿no? Con el j-1, j-, ¿no? También hablamos aquí de lo que son los acumuladores, porque ya que son estructuras iterativas, vamos a ir acumulando valores, ¿no? En estos procesos.
para poder enviar un resultado fuera de este ciclo. Entonces, un acumulador es una variable de cualquier tipo que almacenan variables. Por ejemplo, en la variable C yo puedo acumular un valor X y puede ir acumulando, ¿no? Se pueden utilizar en sumas, en productorias, también se pueden decrementar con valores. Aquí ya no son con números, ¿no? Los contadores van contando siempre de 1 en 1, de 2 en 2, o pueden ir decrementando. Pero en los acumuladores yo puedo ir acumulando cualquier otra variable, ¿no? Esa es la diferencia. También. Ahora vamos a hacer los ejercicios de aplicación. En una de las prácticas les había pedido yo realizar la división de dos números mediante restas sucesivas. No voy a repetir los ejercicios que hemos llevado, repasen, tienen lo que son las series, las sumatorias, entonces hay que repasar, tienen bastante material, pero estoy resolviendo ejercicios que van a reforzar, ¿no?, el avance. Entonces uno de esos es la resolución de este problema que les he dado en clases. Dice realizar la división de dos números mediante restas. No tienen que utilizar la división, tienen que encontrar el cociente y el resto. Es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, ¿no? Entonces, usando nosotros el análisis, podemos hacer restas de a menos b, mientras esto nos va a hallar el resto, pero mientras esta resta se va a hacer mientras la condición sea a mayor o igual que b, ¿no? Entonces la cantidad de restas va a ir contándose y eso va a ser el cociente, ¿ya? Entonces hacemos el pseudocódigo, inicio, leemos las dos variables, iniciamos el contador en 0. No se olviden que la estructura while utiliza un contador manual que va a ir controlando la cantidad de veces que va a entrar en el ciclo. Si nos olvidáramos nosotros del contador, este ciclo nunca terminaría y la máquina podría buscar cuándo va a salir de esa estructura repetitiva, ¿no? Y va a entrar a un loop y se puede colgar. Entonces, mientras dice vamos a ir restando y el contador va a ir incrementando. Entonces, aquí en el pseudocódigo yo coloco los pasos del algoritmo: inicio, leer, contar, DOR en 0, mientras la condición A sea mayor que B, voy a ir restando y voy a ir acumulando el contador, voy a ir contando, ¿no?, con el contador más 1 y fin del mientras. Y luego voy a mostrar los resultados, que es el C y el A, donde está el cociente y el resto. Entonces vamos a hacer la representación gráfica. Yo veo que muchas veces me muestran así, volando los datos, sin asignación. C aquí igual a 0 y no se puede entender, ¿no? Entonces no se olviden la variable igual, ¿no?, que quiere decir que están asignando a la variable C el valor de 0, ¿no?, que están inicializando para ir contando, y A es mayor o igual a B la condición, y hay condiciones que así me ponen, no entiendo, no se entiende. Entonces lo que hay que hacer aquí, la investigación de la anterior clase era ¿qué es un operador relacional? Los operadores relacionales sirven para comparar dos valores, ¿no?, y es una expresión lógica. Entonces dentro de las estructuras está una expresión lógica. Esto es una expresión lógica porque está comparando valores con el uso de operadores relacionales. Entonces, mientras A sea mayor a B, va a ir restando y va contando. Y no se olviden tampoco de las flechas. No se entiende a veces dónde termina el ciclo del if, ¿no? Aquí las flechitas nos indican que esto es un ciclo y si no se cumple la condición se sale. Tienen que respetar y hacer un buen diseño, mostrar la belleza, firmeza de su razonamiento lógico. Tienen que ser buenos programadores, ¿ya? Entonces ahora vamos a, esto es con la estructura while. Voy a hacer el código. Entonces aquí, a ver qué he hecho con aquí dentro del C# también algunas personas que no tienen todavía el C#
por favor hagan con el instálense, les he mandado el portable, incluso para celulares, ¿no? C# para Android, ya. Aquí entonces codificando A, B, C, digitamos el dividendo, el divisor, que son variables enteras, y parseamos y ponemos while, abrimos llave, restamos, y aquí estoy utilizando lo que es CC++, ¿no? Los contadores, las abreviaciones de lo que es el C#. Y aquí muestro dos resultados, el cociente y la división. Veamos, hacemos la compilación. Veamos, ahora introduzcamos el, a ver, 15. ¿Cuánto sería el dividendo? El divisor que divida entre 3. ¿Cuánto nos va a dar? La división es 5. Entonces el resto es 0, ¿no? Entonces funciona. Ahora, a ver, hagamos con otros ejemplos que tenga el resto 1 o 2. 67 dividido entre 3 es 22 y el resto es 1. Entonces está funcionando el programa, ese es el objetivo. Tienen que solucionar el problema en un programa, ¿no? Entonces aquí ya vamos a hacer. Luego estoy haciendo el mismo ejercicio pero usando la estructura do while. Inicio A, B, contador en 0, A menos B y contador más 1. Y este es el do while, es como si esto se hubiera volteado, ¿no? Pero la diferencia, como les digo, en estos dos, aquí por lo menos se ejecuta este proceso una vez. Este no se ejecuta mientras la condición no se cumpla. Aquí se ejecuta y recién pregunta la condición. También este problema lo he codificado. Aquí tenemos proyectos recientes, a ver, con do while. While división con restas, aquí está, repetí, do while. Aquí empezamos, ¿no? Y lo mismo, A, B, C, declaramos las variables, introducimos los dos datos, do, abrimos llaves, hacemos el proceso y cerramos la llave, while, y aquí la diferencia es que yo coloco un punto y coma, ¿ya? En los otros no se coloca en las estructuras, ¿no? Entonces, y a ver, vamos a hacer funcionar, compilamos, 10 dividido entre 3, ¿cuánto es? A 3, 3 por 3, 9, el resto es 1, está funcionando también. Entonces continuamos, hacemos el mismo ejercicio con la estructura for, leer A y B. El for es como la abreviación, el resumen. ¿Por qué? Porque tiene un contador automático, el contador empieza en 0, la condición y el incremento, y el proceso de resta. Entonces mostramos C y A, y miren que aquí, si aquí hacíamos un algoritmo en 6 pasos, aquí 1, 2, 3, en 4 y 5 pasos terminamos, se abrevia, ¿no? Entonces esto es más óptimo, ¿no? Algunos programadores utilizan for que un while dependiendo de la necesidad y el problema, ¿no? El while más se utiliza en la descomposición de dígitos, también revisen ese tema, hemos llevado, pero vamos a ir repasando. Entonces si hago yo también este ejercicio, inicio, la condición y el incremento y el proceso. Entonces este ciclo se va repitiendo automáticamente con la estructura for. Veamos ahora el código, proyectos y soluciones, sí, for, aquí está con int, lo mismo, meto los dos valores y aquí estoy haciendo con la estructura for, ¿no? Y luego estoy mostrando el resultado, ¿no? A ver, voy a compilar y hacemos funcionar. A ver, 56 dividido entre 4, ¿cuánto nos dará? Nos da 14 y el resto es 0. Entonces pueden verificar también y funciona el programa. Si quieren con números más pequeños, sería 9 dividido entre 2, sería 4 por 2 es 8, el resto 1, ¿no? Entonces está funcionando los tres, ese es el objetivo. Ahora les dejo una práctica donde cada ejercicio es sobre 15 puntos, hacen una suma de los primeros números hasta el 100. Les dejo el diagrama de flujo, ustedes tienen que hacer con las otras estructuras, con for y con do while y con el while y su correspondiente código. El siguiente ejercicio es hacer un programa que lea frases. Estamos trabajando con declaraciones de strings, ¿no?
Aquí la respuesta es un string, ¿no? La frase es un string, así. Entonces, ¿qué frase? Les dejo el